Muy buenas noches, saludo cordial para todos nuestros televidentes. Gracias por estar con nosotros de lunes a viernes a las 6:25 de la tarde. Quienes no lo puedan ver en la tarde la repetición, pueden ver más bien en directo, pueden ver la repetición a las 5:30 de la mañana. Así que ahí están las dos opciones, 6:25 de la tarde en directo, 5:30 de la mañana la repetición. Gracias a todos los televidentes quienes nos escriben a los correos, nos llaman. Tratamos en lo posible de responder todas las inquietudes con los expertos en las distintas áreas del derecho, porque aquí el derecho lo construimos entre todos, conversadito, sin mucha técnica, para que podamos entenderlo fácil. Esa es la idea, no hay que adornarnos ni rebuscarnos. Hay un tema muy importante que está relacionado: cómo proteger el patrimonio. ¿Cómo proteger el patrimonio? Usted está construyendo un patrimonio y quiere saber las posibilidades que existen para que ese patrimonio no corra un riesgo, para que cuando usted fallezca de pronto evite el tema de la sucesión, por ejemplo, y por eso hemos traído un experto en la materia. Se trata del doctor Alexander Díaz Gómez. Él es abogado especialista en Derecho Administrativo, magíster en Derecho y quien tiene pues experiencia en estos temas relacionados con las formas de proteger el patrimonio. Doctor Alexander, muchas gracias y bienvenido a Su Caso en Casa. Muchas gracias, doctor Juan Carlos. Gracias por la invitación y a todo el público, a todos los televidentes estarán pensando, bueno, formas de proteger el patrimonio, ¿eso qué significa? Empecemos a explicar un poco cuál es el sentido del programa de hoy y el tema que nos trae hoy acá. A ver, una de las grandes problemáticas actuales es cómo hacemos nosotros para proteger lo que tenemos y de esa manera poder beneficiar a las personas cercanas, a las personas queridas, porque ya está demostrado, no solamente desde el punto de vista científico y en el ejercicio profesional, sino en la cotidianidad, que esos procesos de sucesión se vuelven una tortura infinita que puede demorar 10, 15 años muy fácilmente, y entonces el patrimonio de una persona se puede atomizar y queda en el camino, en manos de gastos de personas, y de gastos, de quienes se oponen en un momento dado dentro de familiares. Exactamente, de quienes se oponen, y entonces al final la persona que uno pretende beneficiar queda con un 30 o un 40% de lo que inicialmente se presupuestó. Entonces es una situación bastante preocupante. Y las personas piensan, no, la protección patrimonial yo la aplico, pero me falta mucho tiempo, yo de aquí a que me muera, entonces... ¿cierto? No organizan las cosas. No organizan las cosas. Vea, le pongo un ejemplo muy sencillo para que me entienda. Usted tiene una finca y en esa finca hay unas personas que han trabajado toda la vida, 30, 35 años, y usted va a salir de la finca, la va a vender. Entonces usted le dice, don Pancracio, ya tiene que irse de la finca. ¿Cómo así? Pero es que yo hace mucho tiempo estoy aquí. Viene la demanda de pertenencia, tengo una es que esto posesión es de buena mío, fe, porque yo soy poseedor, hago actos de señor y dueño aquí y me encargo, y entonces usted va cada 3 meses allá y seguidamente le va a un proceso, por ejemplo, laboral, entonces le piden las prestaciones, la pensión sanción, que las vacaciones, la prima, todo ese tipo de cosas, y termina en una afectación patrimonial y a su vez en que su propiedad está en peligro. Entonces usted puede utilizar una forma contractual para evitar esos problemas. Por ejemplo, ¿esa cuál sería? Un contrato de aparcería, ¿cierto? Un contrato de aparcería es como especie de una asociación que usted hace con esa persona para que realice unas actividades y se hagan unas explotaciones ahí y se reparten unos porcentajes, por ejemplo. ¿Y es muy complejo hacer ese contrato? Se puede hacer. ¿Cuáles son los requisitos? A ver, los requisitos de cualquier contrato, obviamente, y es muy importante tener en cuenta que estas formas contractuales son efectivas, pero usted necesita también un acompañamiento y una asesoría legal. No se trata simplemente de copiar una minuta, porque hay que establecer ciertas circunstancias para saber cómo se va a aplicar. ¿Sí? Bueno, vamos ya con preguntas de nuestros televidentes. Susana, desde Belén, buenas noches. Muy buenas noches. Mi pregunta hoy es, ¿en protección patrimonial en vida se puede beneficiar cualquier persona o tiene que ser solamente familiar? Buena, excelente pregunta, porque entonces, doctor Alexander, esto ya lleva a lo siguiente. Usted hablaba, por ejemplo, el caso del señor que lleva 35 años trabajando en la finca, entonces hay que buscar un contrato de, ¿cómo fue que me lo dijo? De un contrato de aparcería. Aparcería. Por ejemplo. Pero entonces, en el caso de lo que menciona Susana,
¿Se pueden crear figuras que protegen el patrimonio y que puedan de alguna forma vulnerar los derechos herenciales? A ver, el beneficiario en una fórmula de protección patrimonial puede ser quien uno disponga, quien disponga el titular de los bienes. No tiene que ser familiar, no tiene que ser el hijo, no tiene que ser la mamá, puede ser la persona que uno considere. Aquí hay que tener en cuenta un aspecto y es, cuando usted está vivo, es titular de su patrimonio y puede disponer de su patrimonio como usted lo prefiera. Si quiere vender, vende. Los que podemos llamar herederos son titulares de una mera expectativa, es decir, estas personas no tienen un derecho real a exigirle que le vayan a pedir la herencia, como en ese episodio bíblico del hijo pródigo, que dame mi herencia y yo me voy y tal. Eso es más literario, más de pronto de literatura y anecdótico que corresponda a una verdadera realidad desde el punto de vista jurídico. Uno puede beneficiar con figuras como por ejemplo el fideicomiso civil a quien uno disponga, a la persona que uno prefiere. Pero doctora, pero ahí entonces me asaltó una inquietud sobre el fideicomiso civil, porque entonces yo puedo constituir un fideicomiso civil y todas mis propiedades las dejo, digamos, para que se cumpla la condición de mi muerte, pero la digo, digamos, a los amigos, y entonces desconozco a los hijos, por decir algo. El día de mañana los hijos no podrán decir que yo traté de evitar, ¿cómo se llama eso? Cuando yo quiero de evadirlos a ellos. ¿Podrían ellos atacar ese fideicomiso? A ver, las posibilidades que en este país, las posibilidades que hay que uno pueda demandar a alguien o ser demandado son todas, ¿cierto? Porque todos los ciudadanos tenemos un derecho fundamental, que es el derecho fundamental a la jurisdicción y a la tutela jurisdiccional efectiva. ¿Qué significa eso? Que cualquier persona puede demandar a otro perfectamente. Pero yo pienso que aquí lo importante es establecer quién es el titular. ¿Quién es el titular de los bienes? Pues la persona que va a constituir la forma de protección patrimonial. Entonces esa persona puede disponer de sus bienes como esa persona quiera. Sobre ese punto quiero decir algo. En el mes de agosto de este año hubo una reforma al Código Civil que fue la Ley 1934, que establece como unas prohibiciones en este sentido, que entonces cuando uno disponga de la mayor parte de su patrimonio, que ese tipo de acciones se van a prohibir a partir del 1 de enero de 2019, pero yo pienso que la implementación de esta normativa es bastante compleja, incluso algunos colegas han hablado de vulneración de derechos fundamentales, porque usted tiene toda la disposición sobre el patrimonio. ¿Quieren cambiarle las reglas de juego al fideicomiso civil? Que es una figura muy importante. A todo, absolutamente, y pensaría que la aplicación de esa normativa no puede ser clara, no en un Estado de Derecho, porque lo repito, el titular de los bienes puede disponer como quiera, es que los herederos solamente tienen una expectativa, esa expectativa se da cuando falta el titular de los bienes. Exactamente, la muerte. Pero si no hay causante, esa es como una letra que a uno le firma. Entonces la letra está firmada y hay que pagarla el 3 de junio de 2019 y le dicen, vea, es que págueme ya porque no se ha dado la condición. Se tiene que cumplir el plazo. Para pagar, sí. Rápidamente para irnos con televidente, doctor Alexander, precisamente hace pocos días nos llamaba un televidente y nos decía que unos hermanos, los papás en vida, les dijeron que deseaban vender dicha propiedad porque económicamente estaban muy mal. Entonces les ofrecieron a los hijos, dijeron, ¿quiénes quieren comprar? Algunos dijeron, nosotros compramos la propiedad, otros dijeron, nosotros estábamos muy bien, nos vamos para el exterior, hagan ustedes lo que quieran con esa propiedad, compraron, no quisieron comprar, se fueron para el exterior, ya regresaron al país, están mal de plata y entonces ahora quieren atacar a los hermanos jurídicamente diciendo que se quedaron con los bienes de los padres. ¿Eso se puede o no se puede? Que se quiera atacar, pues obviamente los jueces y los funcionarios tienen que recibir esa demanda y ese tipo de acción porque es un derecho fundamental que tienen las personas. Otra cosa es que prospere. Hay un principio que hay que tener en cuenta y se los diré de forma muy sencilla a los televidentes. Nadie se puede beneficiar de su propio dolo, es decir, yo no puedo ir y celebrar un contrato, ¿cierto? Y decir que estoy de acuerdo y ya después manifestar
que hubo que me tengo que retractar, que eso no estuvo bien hecho. Si cuando se realizó el primer acto estuve de acuerdo, ya luego no me puedo contradecir, ¿cierto? Claro. Porque ya ahí estoy logrando un beneficio, ¿sí?, de una situación de otros y de una situación obviamente de un cambio de postura mía, porque en el fondo ahí habría un dolo, es decir, la intención Todo positiva. es que quiero, sabía. Exactamente, es la intención positiva de causar daño a otro. ¿Cómo? Cambiando mi parecer. Entonces yo vengo y suscribo un contrato, un acto jurídico con usted y ya después digo que ese acto jurídico no vale. No es válido. Sí, a Perfecto. menos que haya situaciones de fuerza, de error, de dolo, o que el acto no cumpla con los requisitos establecidos en la ley. Eso tiene que ser claro. Mejor dicho, los hermanos que no quisieron aprovechar para comprar, hoy que no vengan entonces a reclamar lo que les ofrecieron y no quisieron. Armando desde el Poblado, buenas noches. Buenas noches, Juan, ¿cómo vas? ¿Cómo le va? Muy bien, Juan, tengo una preguntita. Sí, señor. ¿Cuánto puede ser el ahorro en tiempo y en dinero cuando se implementa la protección patrimonial en vida? Perfecto. Muchísimas gracias. Muchas y que estén muy gracias bien. a don Armando. Exacto, el tema, cuando uno habla de protección patrimonial, entonces vamos a hablar del fideicomiso civil, del usufructo, hay otras figuras. ¿Por qué en términos económicos, además de proteger, por qué en términos económicos comparados con, por ejemplo, con el testamento, con la sucesión, con todos esos trámites? Es que, por ejemplo, cuando se lleva a cabo una sucesión, si hay bienes, la cantidad de bienes siempre ha sido directamente proporcional a los problemas que vienen. Y a las deudas que tengan. Y entonces ahí empieza el San Quintín, porque entonces esto termina en unos costos que son demasiado elevados. Entonces le digo que en la protección patrimonial en vida, por ejemplo, una persona se puede ahorrar hasta un 78, un 80% en recursos. Y en tiempo se puede ahorrar más o menos un 90, un 95%. Y en pelea de los herederos. Claro, es que imagínese, una sucesión le puede durar 10, le puede durar 15 años y eso es un calvario casi que eterno. En cambio, en estas soluciones patrimoniales, usted puede implementarlas en un lapso muy corto, que pueden ser de 1 mes y medio, 2 meses, ya dependiendo de la cantidad de los bienes y de cuál sea el método, la técnica que usted vaya a aplicar. Ya hablamos del fideicomiso civil. Usufructo. ¿Qué es el usufructo? El usufructo consiste en que la titularidad del uso y el goce de un bien lo tiene una persona y la otra tiene la nuda propiedad. Esa es una fórmula bastante útil cuando, por ejemplo, usted dice, si yo el día de mañana no voy a estar, yo necesito proteger, por ejemplo, a mi señora madre. Entonces, pongo la nuda propiedad a nombre de mi hija Estefanía, por decir algo, y el uso y el goce de la propiedad a nombre de Petronila, mi abuelita, o de Magdalena, mi mamá, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Si yo el día de mañana no estoy o pasa cualquier cosa, entonces ya la nuda propiedad la tiene la hija y el usufructo en vida lo va a tener la señora, es decir, mi señora madre o mi abuelita, y ya posteriormente se va a conjugar cuando esa persona falte ese usufructo nuevamente en la hija que yo tenga. Se pueden hacer muchos arreglos desde el punto de vista contractual, pero en eso consiste el usufructo, en que la titularidad del uso y el goce la tiene un sujeto y la nuda propiedad la tiene el otro. Bueno, vamos a ir a una corta pausa para que continuemos hablando de las formas que tenemos, las alternativas para proteger el patrimonio y también para evitar altos costos cuando a veces es difícil la sucesión o cuando no hay testamento, en fin, tantas cosas. Ya regresamos. Hay unas figuras muy interesantes para proteger el patrimonio en vida y evitar problemas futuros. Vamos a tomar atenta nota para recordar. Testamento, declaración de distribución de bienes para cuando quien lo conforma falte. Constitución de sociedades, persona jurídica distinta al titular de los bienes, pero manejada por este o quien él delegue. Contratos en general, acuerdos de voluntades según el caso, comodato,
a parcería, del cual el doctor Alexander ya habló, arrendamiento de servicios, negocios atípicos que permiten dinamizar el patrimonio de acuerdo a las necesidades del titular y los beneficiarios del patrimonio. Usufructo, dar el disfrute de un bien sin desprenderse de la titularidad del mismo. Condiciones resolutorias, establecer una situación cuyo cumplimiento implica la extinción de un derecho. Y la fiducia o el fideicomiso civil, someter la propiedad a un gravamen consistente en pasar a otra persona cuando se cumple una condición. Doctor Alexander, yo sé que esta pregunta es un poco compleja, pero si vamos a sugerirle a los televidentes cuál sería de las figuras más fáciles para tener en cuenta en protección del patrimonio, ¿cuál sugeriría usted? Depende de la necesidad, pero si me dicen en términos generales, a mí me gusta mucho el fideicomiso civil. El fideicomiso civil tiene una utilidad bastante amplia, ¿cierto? Si ya nosotros vamos a problemáticas específicas, por ejemplo, usted tiene un centro odontológico y hay 8 odontólogos ahí, ¿cierto? Y son personas que en cierto modo trabajan con usted y hay unas negociaciones, el día de mañana se pueden producir situaciones preocupantes desde el punto de vista de una demanda laboral. Sí, porque se ve mucho que compran entre todos, compran el consultorio, pagan el personal. Pero entonces el día de mañana, vea, es que yo le cumplía cuadro de turnos a fulano, es que yo cumplía un horario, es que a mí me pagaba la sociedad esto. Entonces empezamos a enredarnos. Ahí se pueden utilizar formas contractuales como por ejemplo el arrendamiento de servicios inmateriales, ¿cierto? Entonces se estipulan una serie de condiciones negociales en las cuales el otro simplemente va a ser como un socio, ¿sí? Como un asociado, como una persona cercana en negocios, pero no se va a mirar como un contrato desde el punto de vista laboral. Y en estos arrendamientos de servicios inmateriales, en este tipo de contratos, es en los que prima más la labor intelectual, ¿cierto? Ahí hablamos del odontólogo, por ejemplo, del médico, del abogado, del arquitecto. Y ya cuando se trata de otro tipo de relaciones negociales, por ejemplo, usted tiene una finca en Amalfi y está cultivando la mata para hacer el fique, ¿cierto? Si usted dice, el día de mañana no quiero tener dificultades con esta gente, entonces, ¿qué hace? Un contrato de realización de obra material. Yo tengo las plantas, tengo la semilla, tengo el terreno y estas personas explotan ahí y distribuimos un porcentaje. Entonces, son muchas las cosas que se pueden hacer. Eso depende de la necesidad específica que tenga. Porque usted mencionábamos para recordar que hay varias modalidades como de contratos. Pues nosotros acá hablamos mucho del tema laboral y de seguridad social y eso lo tenemos muy claro, los contratos laborales. Sí. Pero otro tipo de contratos que alternamente ayudan a proteger el patrimonio. Sí, claro. Hay varias modalidades. Sí, claro, el mismo de parcería, el de arrendamiento de servicios inmateriales, el de confección de obra material. Eso ya es derecho privado. Y en general, sí, y en general los contratos atípicos, como dice el maestro Hernán Valencia Restrepo. Vea, mientras usted tenga clara la situación y cumpla con la capacidad, el consentimiento libre de vicios, un objeto, una causa lícita y las formalidades de ese acto, puede hacer lo que usted quiera y esa es la teoría de los contratos atípicos. Entonces viene uno, analiza por ejemplo la obra del profesor Jaime Arrubla Paucar, si es por ese lado de los contratos, si uno está analizando la problemática de las sociedades, uno analiza, por ejemplo, la limitación de la responsabilidad de los socios del doctor David Villauribe. Uno se va documentando y le va buscando, le va buscando a la persona, de acuerdo a sus necesidades, cuál es la solución. Usted hablaba del fideicomiso civil. Estos fideicomisos civiles se pueden conformar, el trámite se hace en notaría, pero es muy bueno estar acompañado también de un profesional del derecho, porque nosotros antes de empezar el programa hablábamos, por ejemplo, de si es requisito o no en el fideicomiso civil que haya un administrador, por ejemplo. A ver, siempre le digo a la gente, asesórese de una persona que tenga un compromiso con usted, preferiblemente desde el punto de vista contractual, porque ¿qué es lo que pasa? Hay entidades que a usted le ofrecen una asesoría gratuita, ¿cierto? Dentro de los gremios o cierto tipo de personas, de instituciones. Entonces le dicen, sí, venga acá que tenemos los asesores, pero es que esas personas no asumen responsabilidad. Entonces, de lo que usted le quede ahí mal hecho,
ellos no van a responder. Entonces lo mejor es tener una persona que tenga el vínculo contractual con usted de prestación de servicios, un asesor jurídico que tenga experiencia en estos temas. Por ejemplo, le aclaro algo. La ley en ningún punto me exige que yo debo tener un administrador. ¿En un fideicomiso civil? No, no, no. En ninguna parte el Código Civil establece eso. Lo que pasa es que hay metodologías de trabajo de ciertas entidades donde dicen, no, es que por lo que vi en una sentencia del año tal, entonces debe tratarse así, y entonces se empieza a complicar el tema, pero por cuestiones más administrativas y de criterios subjetivos que realmente lo que determine la ley. Vamos con Rafael desde Cali. Buenas noches, don Rafael. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Tengo una inquietud. Sí, señor. Yo quisiera saber si es conveniente hacer testamento o es mejor buscar otra figura en vida. Muchas gracias. A don Rafael, es que precisamente mencionábamos el testamento, pero precisamente con las figuras de protección al patrimonio, casi que el testamento tampoco es que sea la mejor salida. Yo pienso que el testamento ya está en desueto, ya es una figura más de las películas y todo este tipo de cosas, pero yo no le veo una funcionalidad práctica en la actualidad al testamento. Es más, desde el ejercicio profesional uno se da cuenta que entre más bienes haya, la gente anteriormente acudía más al testamento y eso se reflejaba en una alta litigiosidad, porque donde hay testamento hay muchos bienes y al que le tocan menos pone el problema y de ahí se dispone un proceso jurídico que dura los años de la vida. O sea, yo no lo recomiendo. No lo recomiendo. No lo recomiendo, es lo más inseguro que hay. Un testamento lo puede atacar un legatario, lo puede atacar un heredero, lo puede atacar cualquier persona que tenga interés ahí. Y aunque en las otras formas también cabe la posibilidad de un ataque, son menos y son figuras más eficientes y que son más adaptadas a las necesidades actuales. Mejor dicho, el televidente debe analizar hoy cuidadosamente, esté joven o esté avanzada edad, no piense porque es que la muerte, si hay algo que es seguro es la muerte y por eso es mejor en vida, dejar las cosas muy bien organizadas. El testamento dice el doctor que está en desuso, pero que hay unas figuras patrimoniales, de protección patrimonial. Es mejor explorarlas y no son tan costosas. No. Si uno se pone a comparar entre los gastos que representa un proceso judicial de muchísimos años, es que el solo recurso de casación se está demorando 5 o 6 años en la Corte, ¿cierto? Y el recurso de casación, ¿cuándo le da? Cuando son más de 800 millones de pesos. Entonces, es muy fácil llegar a ese monto y esos son 6 años que usted le tiene que sumar 5 o 4 años más acá. Entonces, es mucho tiempo realmente. Doctor Alexander, el programa lamentablemente se nos está acabando. Pero rápidamente, estas figuras de protección al patrimonio, usted nos ha hablado mucho sobre dejar las cosas organizadas, pero son inembargables en un momento dado. O sea, se protegen también de embargos, de cobros. Sí, claro, en figuras como por ejemplo en el fideicomiso usted puede hacer eso y el fideicomiso es inembargable, entonces ya no van a venir acciones judiciales en contra de su patrimonio y también se podrían adecuar otras formas desde el punto de vista contractual buscando esa protección. Bueno, gracias al doctor Alexander Díaz Gómez por acompañarnos hoy en su caso en casa, protección del patrimonio. Ya saben, amables televidentes, estuvo también con ustedes en la dirección y desarrollo del programa Juan Carlos Hurtado Ochoa. No se vayan porque ya viene la emisión central de Teleantioquia Noticias, porque Teleantioquia siempre te ve en grande.